Franco, representantes de los diferentes países que constituyen Centroamérica, Panamá y el Caribe. En este momento, en nombre del señor secretario del Consejo Espírita Internacional, Dr. Néstor Mazzotti, hago un saludo cordial a todos los participantes de este congreso, quien les augura el progreso a través de la educación y la transformación interna que cada uno de ustedes deben de tener y seguir. Ahora, como guatemalteco y como un profundo seguidor de la doctrina de Allan Kardec, les digo bienvenidos, queridos hermanos de otros países, de otras hablas, y a los espíritus que los acompañan, porque aquí estamos pocos para la cantidad de espíritus que están en este momento, que están pendientes de esta difusión y que han venido incluso de otras áreas a escuchar. Vemos ahora cómo los indígenas se unen, todos aquellos africanos del área del Caribe que están asistiendo, y vemos también a muchas otras razas que están cercanas a nosotros. Muchas personas que no ven más allá de los ojos, no ven esas maravillas que el mundo espiritual nos presenta. Y es aquí cuando se tiene un espiritismo puro, limpio, sin comercio, un espiritismo que ha sido fundado en la base principal del amor y del trabajo, es que se permite estas situaciones. Saludo a ustedes, porque ustedes son los merecedores del aplauso. Muchas gracias. Como parte importante de toda escuela espírita, los niños forman una parte principal. Hoy tenemos la participación infantil de 2 miembros de nuestra escuela. Por favor, demos un aplauso a Mayron Cristóbal Sontay y a Denison Emilio Sontay de Guatemala. Buenas noches, espero que les guste nuestra presentación. Vamos a hacer algunas preguntas del libro de los espíritus. Espero que esta presentación sea de su agrado. ¿Qué debe entenderse por ley natural? La ley natural es la ley de Dios y es la única verdadera para la felicidad del hombre, e indica qué debe hacer y lo que no debe hacer, y no es que sea infeliz, sino es que cuando se aparta de ella. ¿La ley de Dios es eterna? Es eterna e inmutable como el mismo Dios. Dios ha dado a todos los hombres medios para conocer sus leyes. Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que más la comprenden son los hombres de bien y los que quieren buscarla. Sin embargo, es preciso que todos la conozcan algún día, porque es preciso que el proceso se realice. ¿Dónde se explica la ley de Dios? En la conciencia, puesto que el hombre lleva la ley de Dios escrita en la conciencia. Gracias. Como siguiente punto tenemos la presentación del tema la visión espírita de la violencia. Disipando sombras, concentramos nuestras fuerzas con el propósito de amar a nuestros enemigos, según los preceptos de Cristo, para que las sombras se muestren disipadas. Por el espíritu Batuira del médium Francisco Cándido Javier. Distinguida concurrencia, para mí es un honor poder dar un pequeño resumen del expositor que a continuación nos dará el tema. Fundador del Centro Espírita Camino de la Redención,
el 7 de septiembre de 1947, el cual sostiene la obra social denominada Mansión del Camino, fundada el 15 de agosto de 1952 como un departamento del Centro Espírita Camino de Redención. Hogar para niños huérfanos o socialmente huérfanos, siendo una actividad pionera en Brasil y en la América Latina, destinada a la atención de menores carentes en unidades rurales con el objeto de reconstruirles en el ambiente familiar. A través de la unidad psicografía, ha publicado más de 200 libros recibidos de los espíritus Juana de Ángeles, su mentora espiritual, Amelia Rodríguez, Marco Cristo, Rabindranath Tagore, Diana de Carvalho, Francisco Montalverde, Simba, Botilla con Carlos, Ignotus, Eros, Manuel Filomeno Miranda, Víctor Hugo, Juan Riojas. Diversos espíritus, varios de sus libros publicados ya fueron traducidos al albanés, al alemán, al catalán, al español, al esperanto, al francés, al holandés, al húngaro, al inglés, al italiano, al polaco, al ruso, al sueco, al checo, al turco. Varios fueron transcritos al sistema braille. Ha predicado en más de 1000 ciudades, donde siempre ha estado al servicio de la divulgación espírita. Ha hablado en más de 200 emisoras de televisión, más de 300 emisoras de radio, en cámaras municipales, asambleas legislativas, en un 55 comisión parlamentar de inquérito del Congreso Nacional, organizaciones masónicas, club de leones, club notarios, teatros, cines, plazas deportivas, universidades en Brasil y en el exterior. Por más de una vez en La Voz de América, la mayor cadena de radio del continente, en Washington y en la ONU, en Nueva York y en Viena, Austria. Fue invitado a participar del Encuentro Mundial de Líderes Religiosos en la ONU, Nueva York, a fin de estudiar la cuestión de la paz entre las naciones de la tierra. Démosles la cálida bienvenida al hermano Tibaño Pereira Franco. Querido hermano, Dr. Edwin Bravo, un digno representante del SEI para Centroamérica y la región del Caribe, nobles miembros que constituyen la mesa directiva, gentiles damas, caballeros, muchachos y niños, nuestros votos de mucha paz. La palabra violencia fue presentada por primera vez en el año 1215 en Italia, cuando surgió como una forma latina de violencia para significar el acto de agresividad de una criatura en contra de la otra. La violencia es un estado inherente a la criatura humana, heredera natural del atavismo antroposócio-psicológico de la evolución. La violencia se presenta en la criatura humana como instinto de defensa y de conservación de la vida, gracias a cuya fuerza los animales más fuertes han sobrevivido en el historial del proceso antropológico. Mientras tanto, a medida que la criatura consiguió superar el periodo primario de la evolución, adquiriendo la razón, esta percepción intelectual tiene por objeto superar el instinto de la violencia. Sin embargo, esa herencia que predomina en la naturaleza animal por encima de la naturaleza espiritual del ser
como enseña el libro de los Espíritus, cuestión 742, cuando Allan Kardec le pregunta a las entidades veneradas qual a razão de la guerra, e esses espíritos contestam que é esta presença de la naturaleza animal predominando por encima de la naturaleza espiritual e el desbordar de las pasiones. Essa violência já deveria ser parte de uma herencia que no más deberían participar del conjunto de la evolución, gracias al sentimiento de la razón. Sin embargo, la criatura humana y ese mismo proceso de evolución antropológica ha vivido una fase egocéntrica en que la vida estava reducida a su propio yo, la gobernanza de su yo, en detrimento de los otros, ha dejado esa herencia macabra que se denomina el egoísmo. Este egoísmo es, de acuerdo con la doctrina espírita, el cáncer de la sociedad. Cuando la criatura humana, por intermedio de la educación moral, pero no la educación que se adquiere por intermedio de los libros, sino por intermedio de aquella que se consigue por intermedio de los actos, como comenta Allan Kardec en la cuestión 685A del Libro de los Espíritus, la criatura humana desarrollará su naturaleza espiritual, que irá superar la tendencia perturbadora y salvaje de la violencia. Como vivimos una sociedad que es resultado de un desarrollo intelectual y no moral, que ha desarrollado a la vez una tecnología de punta para poder favorecer el progreso de orden inmediato, la violencia permanece como siendo una característica primaria de la criatura que no ha superado a sus propias pasiones. En el año 2000, la UNESCO preparó un memorial para poder observar la violencia en el mundo y llegó a una conclusión muy especial, que para superar la violencia que domina la tierra son necesarias 6 posturas de las criaturas humanas delante de los hechos que dominan las pasiones terrestres. Este pensamiento de la UNESCO afirma que es necesario que cada uno de nosotros pongamos una decisión como fundamental para la paz y para la felicidad. Primero, dice la UNESCO, es necesario respetar a la paz. Si nosotros no respetamos a la paz, la violencia permanecerá en la tierra destruyendo la vida. Respetar la paz consiste en amar a todas las expresiones de la vida, amar a la criatura humana más cercana a nuestra, al ser más distante de nosotros, a observar las manifestaciones vitales donde se presenten. Este sentimiento de respetar la vida es comprender que nuestra libertad tiene límites. Este límite es la frontera de la libertad de mi prójimo. Es decir, no tengo derecho de invadir
la frontera que pertenece a otra persona. Si lo hago, es una violencia. Y el otro inevitablemente reacciona. Reaccionar es una actitud de violencia. Como seres pensantes que somos, no tenemos derecho de reaccionar. Tenemos el deber de actuar. Actuar es decidir intelectual, racionalmente, aquello que debemos hacer delante de aquello que no podemos hacer. Entonces, con este código, la UNESCO afirma que por intermedio del respeto a la paz, nosotros mantendremos la paz en la tierra. El segundo punto, enseña la UNESCO, es no considerar a la violencia, no le dar sentido, no divulgarla, hacer una campaña de silencio. Por intermedio del silencio, los violentos desaparecen de la tierra. Hace 7 días, en una entrevista a un periódico de Brasil, me preguntaba el reportero, ¿cómo usted habla de paz? Si cada vez hay más violencia en la tierra, ¿por qué eso? Y yo le dije, por culpa de ustedes, los periodistas, porque ustedes divulgan la violencia y nunca divulgan las cosas buenas. Anoche, me decía, tuvimos un encuentro con 15,000 personas hablando de paz, de amor y de dignidad. No había un reportero de la televisión, de los periódicos, de la radio. Sin embargo, todos fueron invitados. Es decir, que ustedes divulgan el mal y silencian al bien. Aquí estamos en otro ejemplo. Yo desafío, ¿hay un reportero aquí de la media? No hay. Pero si en la salida hay un crimen de cualquier naturaleza, se hace noticiero internacional en pocos momentos. De inmediato se interrumpen todos los programas de televisión y todo el mundo acompaña al vivo una escena degradante. Pero las informaciones dignificantes nadie lo sabe. Estamos en un lugar, por ejemplo, con 50,000 personas. El silencio no llama la atención. Si una persona grita, produce un escándalo, todos dicen, mira qué absurdo. Pero no es un absurdo, es un psicópata que no puede responder por 50,000 personas dignas y silenciosas. Es necesario que cuando suceda un crimen, la prensa no le dé la mínima importancia. Hace una información, pero no entra en detalles. Ese crimen que hubo hace poco en Maryland, en los Estados Unidos o Virginia, en que un estudiante mata a 32 personas y hiere a otras tantas, está circulando en el mundo hasta hoy como una tragedia innominable. Sin embargo, la universidad tiene 10,000 estudiantes y tenía un psicópata. Este psicópata no puede significar que los estudiantes de esta universidad de tecnología sean violentos, porque era un trastornado mental que tenía complejo de inferioridad, que tenía perjuicio de raza, que se sentía discriminado y que se preparó para un crimen. Entonces, la prensa le da tanta importancia y se olvida de aquellos 10,000 que son dignos y nobles. Entonces, es necesario no considerar la violencia. ¿Y por qué? Porque si un violento es transformado en héroe, otros psicópatas comienzan a imitarlos, porque se sienten importantes. Como no llama la atención el deber, el bien, sino el crimen, mejor es ser criminal.
porque desta forma se transforma em um indivíduo famoso. O terceiro ponto da Unesco é ser generoso. Quando somos generosos, estamos trabalhando por la paz. Por exemplo, se uma pessoa nos pisa o pé, invariavelmente reaccionamos e lhe perguntamos a ele se é bom. Le contestamos, lo empurramos, e isto é outro ato de violência. Se alguém nos pisa o pé, sorrimos para ele e decimos: mire, não está sentindo uma cosita agradável embaixo de seu pé? Sí, claro, es mi pie. Por favor, quítele la pata del pie. E a pessoa se desconcerta, porque não é uma reação, é uma ação. E então, quando somos generosos, a violência diminui. Eu fui uma vez assaltado, e quando o bandido pôs a pistola em mim, me disse: vou matar-lhe a você. Eu lhe contestei: e por quê? Porque não tinha prata para dar-me. E lhe disse sorrindo: mire, eu não sabia que ia ser assaltado, então você não ladrage. E outra vez me informa que se lhe trairé. E ele então se pôs a rir e disse: não tiene medo da muerte? Não tenho. E sabe por que não tenho? Porque vou viver. E como serei um mártir porque tu eres um bandido, eu serei feliz e tu serás um criminal. E em esse momento lhe he visto a la madre desencarnada. E lhe dije: estou a ver a tu madre. Ela me dijo que se chama Carmencita. Ele tuvo um choque. E digo: pero mi madre está muerta. Eu lhe dije: não, está sin la matéria, sin embargo, está viva e muito triste. Porque depois de haberte criado, siente el disgusto de tener un criminal. Yo soy criminal porque maté al hombre que me había hecho de mula para llevar la droga. Y entonces un día yo maté a él, que era compañero de mi madre. Y el espíritu me dijo: no solamente mató a mi compañero, pero me mató a mí. Porque cuando mi compañero fue al cementerio y me dijo a la cárcel, yo me he muerto de angustia y él es el responsable. Cuando le contesté, él me miró y dijo: ¿usted es loco? Yo le dije: sí, porque estoy en una faja superior de la normalidad. Estoy en la paranormalidad. Y él me dijo: y yo, tú estás en la anormalidad, abajo, porque es un trastornado. Ele me mirou e disse: e agora que hago? Le perguntei: que haces tu? Eu sou um criminal que ha salido de la penitenciaria e há 3 dias que estou em liberdade condicional e nadie me propicia um trabalho. E lhe dije: e é necessário ser um bandido porque não consigo um trabalho? Pídeme um trabalho que te lo daré, pero plata não daré a ocioso, a perezoso, a vagabundo. Ele me mirou: não tiene medo? Não tenho. Tu poderias ser mi hijo. ¿Por que tenerte medo a ti? Que puedes matar a esse, pero não me matarás. E ele me disse: e agora que hago? Primeiro guarde a pistola, porque me estava abraçando com a pistola. E como era tarde da noite, eram 10:30 da noite, ele disse: mire, se passa um amigo meu acá e me vê abraçado por um homem às 10 da noite, será muito difícil explicar que é situação. Ele temblou e lhe disse: guarda a pistola. Le guardou a arma e me disse: agora que hago? Vou dar de comida primeiro, para depois charlarmos. Eu conseguir um trabalho, porque a vida resulta do trabalho. Ele se quedou aturdido e me disse: para onde vamos? A mi departamento. Estava em Rio de Janeiro. Eu tenho um departamento chico ali, porque foi todo ano para uma série de conferências. Pero o sistema nervioso é muito original. Eu estava estoico, valiente. E quando quis sair, as pernas não quiseram. Começaram a temblar. Eu não sei de quê.
Y el muchacho me preguntó, ¿qué pasa? Yo le dije, después de hacer un choque de tal naturaleza, me pregunta, ¿qué pasa? Las piernas tienen plumbo, no quieren salir de acá. Y el bandido ayudóme, me seguró y fue una escena ridícula, porque la víctima era socorrida por el criminal. Cuando llegamos al departamento, el portero me preguntó, señor Franco, ¿qué pasa? Yo le dije, mire, iba pasando por un semáforo y no había visto la luz roja y este muchacho me salvó la vida. Voy a regalarle algo. El portero percibió que no era verdad. ¿Quiere que siga con usted? No, no es necesario. Fuimos, preparé comida, soy un buen cocinero. Preparé comida y después llamé a un amigo para que fuera a mi departamento. Ya era casi medianoche y mi amigo preguntó, ¿para qué? Para algo muy importante. Es un hombre rico, industrial, y vino con la esposa apresurado. Cuando llegó le dije, quiero que me consigas un trabajo para este muchacho. Mi amigo me miró de infarto, me llamaron a las 12 de la noche para eso, sí, porque este será un funcionario especial. ¿Cómo especial? Yo le dije, cuéntame tu vida. Y él dijo, bueno, yo soy un asesino. E falo, ele já é um assassino. E muitos aún serão, são mais peligrosos. Porque ele já é. Tendremos que retirá-lo de ali. E que trabalho sabes fazer? Perguntou meu amigo. Ele contestou, quase nada, porque estive na casa 6 anos. Sabes conduzir? Sim, mais ou menos. Então vou poner-te como condutor de mi mujer. La mujer Yo sonreí y le dije, no hay problema. Es un muchacho digno, tuvo su momento infeliz y tiene derecho de reabilitarse. Así comenzó la historia fascinante, porque yo viajé hacia África del Sur, hacia Angola, Moçambique, y cuando retorné 40 días, estaba en el aeropuerto, este amigo me fue a buscar con su señora, y había un muchacho uniformado. Cuando yo llegué, me hizo un gesto de continencia, lo miré, era el bandido. Entonces le pregunté, ¿cómo pasas? Bien. Y tus patrones, fantásticos. Tuvo la oportunidad, porque yo no reaccioné, yo actué. Se hizo un ciudadano, se casó, progresó, y en este momento es mi guardaespaldas. Donde voy, hay un hombre fuerte, morocho, que queda distante para defenderme. Y le pregunto, ¿defenderme de qué? De algún bandido que te quiera robar. Él fue el único. Y muchas veces cuando llega una persona en las colas muy largas y me abraza, y le pregunta de allá, ¿se paro o dejo? Déjalo, porque piensa que estoy siendo asaltado. Para demostrar el poder del amor, ser generoso, porque tenemos que estar siempre armados los unos en contra de los otros. Ya dice Mohandas Karachandani, no tenemos que matar al enemigo, tenemos que matar en el enemigo su deseo de matar, esto sí, pero no al enemigo. Y dijo más, Gandhi, en su historial de beneficio de la no violencia, era a favor de la no violencia, no era contra la violencia. Porque cuando estamos contra, nos armamos. Cuando estamos a favor, nos desarmamos. Es necesario que amemos para no armarnos. Cuando no amamos, nos armamos. Cuando amamos, desarmamos. Entonces, ser generoso es estar de bien consigo mismo y con la humanidad. Una vez una persona me aplicó un golpe en la cara, sin motivo. Yo resistí, me vino la ira, pero dominé la ira y le pregunté, ahora que me agrediste, ¿en qué te puedo ser útil?
E el hombre se asustó y dijo, discúlpeme. Yo le dije, claro que disculpo, pero el golpe va a continuar en mi cara. Sonreímos. Este hombre se hizo un amigo mío. Me golpeó porque supuso que yo era alguien que andaba perturbando a la mujer suya. Y se equivocó. Por este equívoco me quedé con un golpe en la cara. Pero podría haberle quitado la vida en la mía. Con una sonrisa le cambié la actitud de violencia. Sé generoso, dice la UNESCO. El cuarto es oír para entender. Normalmente nunca oímos a nosotros, a nuestros hijos, a la mujer. Cuando comienza a justificarse, decir, párate, y tomamos la palabra y continuamos peleando. No sabemos oír. Oír es un arte. Saber oír, escuchar. Todos tenemos ganas de hablar, de exponer, de justificarse. Delante de una dificultad, nada mejor que oír al otro, porque todo aquel que se opone a nosotros tiene sus motivos. Ciertamente no motivos nobles, pero son sus motivos. Vamos a oírlo. A veces fue una palabra nuestra infeliz, otra vez fue una actitud. En un momento puede ser que nos pareció antipática la persona. Vamos a escucharlo. 5 minutos, 10 minutos. Y en determinado momento diremos, ahora es la vez de yo hablar. Porque es un diálogo, no es un monólogo. Y en el diálogo hablan los dos. Ya te permití 8 minutos. Ahora voy a sintetizar en 2 minutos. Si te ofendí, discúlpame. No tuve la intención. Y si yo no disculpo, pregunta el otro. Muy bien, chao, ya está pronto. Y nos vamos. Y él que continúe con la rabia, porque será problema de él. La rabia perturba a quien la cultiva y la paz beneficia a aquel que la posee. El quinto punto, respetar el planeta. No tenemos respeto por el planeta. Está terminando el agua y la tierra. En los próximos 50 años, el agua estará más rara que el petróleo. Las naciones no irán a pelear, hacer guerra por el petróleo, sino por el agua. Y en este momento en la tierra, 1.000 millones de personas están muriéndose de sed. Y 800 millones están muriéndose de hambre en los próximos 10 años. En una tierra rica, en una sociedad abundante. ¿Por qué? El egoísmo. Si, por ejemplo, dejamos el tornillo cerrado, economizaremos agua. Yo veo personas que van a afectarse y dejan el tornillo abierto. Y mientras se afecta, se pierden 40 litros de agua, cuando podría afectarse con medio copo de agua. Va a bañarse y deja abierta. Y mientras se baña, gasta 80 litros de agua, cuando podría bañarse confortablemente en 10 litros de agua, con todo confort, porque nuestros hermanos indígenas se bañan con menos de 1 litro de agua y se mantienen higiénicos. Es este desperdicio, desrespeto por el planeta, los gases, las sustancias tóxicas, los metales pesados, los venenos en las aguas de lagos, ríos y mares, matando la flora y la fauna, los intereses inmobiliarios, agrícolas, destruyendo las florestas. La floresta amazónica, por ejemplo, en los últimos 10 años fue destruida en un área que corresponde a la mitad de Guatemala. A la mitad. Es decir, que tendremos un desierto en poco tiempo. Los árboles no transformando el gas carbónico y limpiando la atmósfera, tendremos este aquecimiento global. Y en el momento que la Groenlandia, que es un país de hielo, se deshace
Por intermédio do aquecimento, alguns países do mundo desaparecerão totalmente quando as águas dos oceanos cresçam 7 metros. Para começar, Holanda, os Países Baixos, a cidade de Rio de Janeiro e todas as cidades de praias, Cancún, as cidades fantásticas do mundo, desaparecerão por nosso egoísmo. Isto é violência, violência em contra da natureza, que é nossa madre. A natureza é nossa madre e a vida é nosso padre. Então, a UNESCO propõe um sexto fundamento essencial. Este fundamento é redescobrir a solidariedade. Todos hablamos de amor, de caridade, e nos olvidamos de ser solidários uns com os outros. Todos nos queixamos de soledade. Solamente há solitários, porque não os há solidários. Quando somos solidários uns com os outros, não estamos solitários. Pessoas me queixam de soledade, porque vivem a solas, só as solas em 2, as solas em 4, as solas em la muchedumbre, porque é um princípio de egoísmo, ou o que se chama, em psicologia comportamental, um vazio existencial. Se a pessoa tem esse vazio existencial, a falta de sentido ético, a falta de significado psicológico, se brinde a nós outros. Se sua vida não vale para nada, la utilize para o bem de alguém. Um dia me disse uma senhora, vou quitar-me a vida minha não tem sentido. Imagine-se que sou abandonada por meu marido, meus filhos são ingratos, meus companheiros são terríveis, vivo a solas, vou matar-me. E eu lhe disse, todos se alejaram de você, o problema não é de eles, é de você. Quando alguém não tem amigos, não são os outros os responsáveis. É que a pessoa não sabe ser amiga, quer que os outros se submetam a seus caprichos. Muita gente pensa que amar é depender do outro. Fulano não me ama, não me atende, não faz o que eu gosto. Quando amamos, não temos obrigação de submeter-nos a los caprichos de los demás. Vou narrar-lhes uma experiência muito graciosa. Uma amiga minha me disse um dia, Divaldo, meu marido não me gosta mais de mim. E por quê? Porque não me gosta das pizzas que hago para ele. Toda vez que pongo na pizza, me diz, não quero, já não me ama mais. E que tem a ver isso? Antigamente comia. Digo, querida, ele não lhe gosta de pizzas e não de ti. É que antigamente, quando não tinha intimidade, comia para halagar-te a hora que já és tu amigo e que te ama. Tem a liberdade de dizer a verdade. Não tem nada que ver pizza contigo. Não lhe prepares pizzas. Se tu lhe gustas, come as pizzas e a ele lhe dá panquecas, outra coisa. Então, nós temos nossos caprichos. Se uma pessoa não faz o que queremos, já não lhe gusta de mim. Não gusta de aquello. É uma forma de libertar. Há uma história real que sucedeu com uma amiga minha, que se ia casar. E na víspera do matrimônio, o noivo lhe disse, mire, em minha casa todos os domingos, mamãe prepara pizza para mim. E ela disse, me está dizendo subliminalmente que tenho que preparar-lhe pizzas. E no domingo seguinte, ela mandou comprar uma pizza, 4 quesos, e puso um vinho rojo. E ele comeu, tomou vinho. E ela ali, ele disse, mira que pizza fantástica, que vinho. Pero a pizza não é igual a que hace minha mamãe. E ela disse, mire, la vieja me va a separar de él. Proprio de suegra e nuera. E na semana seguinte, ela mandou invitar ao pizza a olho para que viniera a hacer a pizza em sua casa. La preparou, se lo colocou e disse, eu que la hice. E ele comeu, transpirou,
E digo, que coisa fantástica, pero não é igual àquela que hace mamãe. Ela se quedou revoltada. Ao domingo seguinte, se preparou para abandoná-lo, preparou uma pizza, mandou comprar na melhor da cidade, e se quedou armada. E ele comeu, e ao terminar, ele disse, querida, que pizza, como conseguiste fazê-la tão fantástica? Pero não é igual a de minha mamãe. Não é igual a ela. Vete para tu mamãe. Deverias haberte casado com tu mamãe, porque tu mamãe é a única que sabe fazer pizzas. Ele te passa, vete, me vou embora, porque mis pizzas não te servem. Calmate, estou dizendo que não é igual, porque mamãe nunca conseguiu fazê-la bem. É necessário dialogar. Ele dizia que não era igual, pero não dizia que era inferior. Ela que atribuía que era inferior, porque ela estava armada. E quando estamos armados, estamos em contra. Então, é necessário descobrir a solidariedade. Sermos solidários. Alguém tem um problema? Participemos. Alguém tem um momento de felicidade? Participemos. Participemos da alegria. Participemos do sofrimento. Seamos amigos, incluso de los enemigos. Eu posso ter inimigos, é inevitável, pero nunca serei inimigo de nadie. Não é problema meu. Se uma pessoa não lhe gusta de mim, esse problema é de ela, não é meu. Pero quando eu não me gusto de alguém, este é um problema meu. Porque toda vez que ele vê a pessoa, digo, mire, e me congestiono. E esta rabia, que resulta de uma descarga de adrenalina, irá perjudicar-me a largo prazo. Porque quando temos um sentimento de agressão ou de retroceder, nossos riñones produzem duas substâncias: adrenalina, que nos impulsa, e cortisol, que nos calma. Esses choques terminam produzindo distúrbios circulatórios e problemas cerebrais. Então, toda pessoa que odia tem problema hepático, tem úlcera gástrica, tem distúrbio de comportamento, tem ansiedade. E toda pessoa que ama e que tem cortisol, todos aqueles que amamos, temos paz, irradiamos alegria. Uma pessoa me perguntou um dia, Divaldo, tu estás sempre bem? Tu não tens problemas? Eu lhe disse, mire, eu tenho problemas. A Mansão del Camino atende 5.000 pessoas ao dia. Vive com nós outros 400 voluntários. Eu vivo na comunidade onde estão 240 empregados. Imagina-te quantos problemas temos. Pero, Divaldo, com tantos problemas, e tu eres feliz, claro. Eu administro os problemas. Não permito que os problemas administrem minha vida. É problemas para ser solucionado e não para ser complicado. Quando, por exemplo, eu vou meditar, é o problema que espere. Quando eu vou comer, é o problema que aguarde. Quando estou com meus amigos, não tenho eles culpa dos problemas meus. Então, me supero e deixo o problema para amanhã. Porque sempre tendremos problemas. Solamente não tem problema aquele que é problema para os outros. Quando se é um problema, não se tem problema, porque se dificulta a marcha do outro. E pero quando se enfrenta uma pessoa problema, isto é um problema. Então, estamos diante da violência, porque nós somos violentos. Dice a Unesco, a violência é uma enfermidade do espírito, é uma organização não religiosa. E solamente no espírito pode ser tratado, é decir, é do ser violento. Não adianta o governo do país estabelecer leis de paz. Se eu sou violento, eu vou caminhando e golpeio uma pessoa, o governo não pode fazer nada. Que pode fazer o governo? Punir-me, restringir-me a liberdade.
me hago más violento. Por eso que la técnica para superar la violencia es de la educación moral. Educar nuestros hábitos, nuestros vicios, nuestras costumbres, como recomienda la doctrina espírita. ¿Y por qué? Porque somos seres inmortales. Yo me recuerdo, por ejemplo, de la discriminación racial en Estados Unidos. Yo voy a Estados Unidos desde el periodo de la discriminación, como también estuve en África y Sudáfrica en el periodo del apartheid. Con el alma brasileña, que no tenemos perjuicios de raza, yo entré en un negocio y hice una solicitación a una negra. Y ella me dijo, la persona que le atiende a usted es aquel, es blanco como usted. Entonces tuve un shock, porque para mí no hay problema de color, no hay. Ese es un problema de pigmentación, es un problema de la glándula pineal. Ella secreta una sustancia que nos propicia el color de la epiderme. No es un problema de evolución moral, intelectual, de una situación social. Es un problema de hormonas. Ella es encargada de una sustancia muy bien controlada hoy por la medicina endocrinológica, que nos puede colocar en el color que queramos. Ahí está este cantante pop, que era negro, y tenía un problema de piel, y comenzó a hacer un tratamiento, y ahora está blanco, un color horrible. Cuando él era negrito, era mucho más bonito. Entonces, yo estaba en los Estados Unidos en este periodo terrible, en los años 60, pero como todo cambió en el día 1 de diciembre de 1955, cuando una negra de nombre Rosa Parks, en el estado de Alabama, estado de persecución racial de la Ku Klux Klan, estaba muy cansada. Era una costurera y estaba llegando de su trabajo y agarró un micro-ómnibus. Agarró el ómnibus y se sentó en la parte de delante que pertenecía a los blancos. Los negros pagaban la misma importancia y se sentaban por detrás, por la puerta de detrás, porque eran inferiores. En este día Rosa Parks se sentó allí. Y cuando llegó el momento que el ómnibus se fue llenando, llegó un blanco y la negra estaba sentada. Y el blanco le dijo, el lugar. Y ella le contestó que había pagado para estar sentada y iba a continuar sentada. Fue un atrevimiento, los blancos se levantaron y Rosa Parks, muy joven, se mantuvo. Vino el conductor del ómnibus y le reprochó el carácter de un aquí no salvo. Y fueron a la policía. Ella fue a la policía, fue fijada por su atrevimiento, pagó una importancia para estar en libertad. Y entonces, en aquella noche, ella fue a oír su sacerdote, que se llamaba Martin Luther King Jr. Él estaba haciendo una prédica y él le habló de la tragedia. ¿Por qué? Por ser negra no podía sentar pagando. Y Martin Luther King le dijo, no hay problema, hagamos una acción en contra de esta violencia. A partir de mañana los negros no toman más los ómnibus de esta compañía. Y como eran los negros que llenaban los ómnibus. Entonces, este movimiento creció en el sur de los Estados Unidos y la compañía de ómnibus estaba para falir. Entonces, ¿qué resultó? Un acuerdo que los negros se sentarían donde quisieran. Fue el primer momento. Posteriormente, en los años 60, en Little Rock, Martin Luther King Jr. preguntó por qué los negros no podían matricularse en las escuelas de blanco. Y entonces determinó que todos los negros eran ciudadanos americanos, pagaban impuestos, tenían los mismos derechos, era una democracia. Y los negros fueron a las escuelas, los blancos no fueron. Los negritos recibieron piedras, pasaron humillaciones y continuaron
e consiguieron el derecho de participar de las escuelas. En el año de 1967, Martin Luther King Jr. en una marcha hacia Washington, donde reunió 800.000 negros delante del Capitolio, repitió un discurso que había hecho en su iglesia. Yo tengo un sueño, que se transformó en una pieza internacional de los derechos humanos. Él ya era premio Nobel de la Paz. Yo tengo un sueño que un día la humanidad será toda ella, mis hermanos. No habrá diferencia entre blancos, negros, amarillos, rojos, porque somos todos criaturas de Dios. Yo tengo un sueño en que un día todos los religiosos se darán las manos, budistas, shintoístas, católicos, musulmanes, judíos, porque todos son hijos de Dios, del mismo Dios que preconiza el amor. Yo tengo un sueño de ver los campesinos trabajando junto con los citadinos. Yo tengo un sueño. Y en el día 4 de abril del año 1968, estando él en una ciudad del sur, donde fuera para ayudar a los negros y blancos que limpiaban la ciudad, estaba en el motel Lorraine, cuando se escuchó un sonido especial y él se cayó. Había sido asesinado cobardemente por un blanco psicópata, a sueldo del imperialismo americano blanco. Pero con la muerte de Martin Luther King Jr., su viuda Coretta dijo que la muerte de él en 4 días produjo más impacto al beneficio de los negros que toda su vida de predicación. En Sudáfrica, el bispo negro Tutu se erguió para hablar de los derechos humanos y recibió el premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela, por defender a su pueblo, los negros, los Zulus, fue llevado a la cárcel. Estuvo encarcelado a solas 19 años en una solitaria por la pasión de los blancos. Y cuando le decían, te libertaremos, si te callas, prefiero la cárcel a renunciar a mi derecho de salvar vidas. Después de 19 años fue para una cárcel colectiva, donde quedó por 8 años. Y entonces, esta resistencia de 27 años de cárcel por el crimen de pedir justicia, le concedió la libertad. Y Sudáfrica cayó del poder de los blancos. Y Nelson Mandela fue el primer presidente negro de este país de perjuicios tremendos, perjuicios de los ingleses, de los holandeses, después de la guerra de los Boer. Pero lo fascinante es que en el día en que Nelson Mandela iba a recibir su puesto de presidente de la República, un blanco llegó y le dijo, presidente, tengo que confesar una cosa. Yo fui destacado para matarle, pero mirando su nobleza, yo no tengo coraje. He venido aquí para matar a usted. Y le presentó el arma. Ahora le pido que me condene por este crimen. Mandela lo abrazó y dijo, véngase, siéntese al lado mío. Y le hizo secretario de Estado, porque él sabía de los sentimientos humanos. Esto es solidaridad. Qué oportunidad fantástica de poner este miserable en la cárcel y de perseguir a aquellos que lo encarcelaron. Él dijo que no iba a cometer el crimen en contra de lo cual siempre luchara. Entonces tenemos estos ejemplos extraordinarios. El notable sacerdote salvadoreño Oscar Romero, en la dictadura,
que El Salvador passou em determinado momento nos anos 70, 80, e sua homilia hablaba de la intolerancia y pedía a la gente, a aquellos que eran invitados a matar, que se desarmara. El discurso foi fuerte demais para el dictador. Al día siguiente, 24 de marzo del año 80, estaba ele celebrando en la catedral, cuando se escuchó un sonido y él tombó delante del altar. Lo mataron, pero no mataron la paz. El Salvador experimentou a transformação. Agora vive o regime democrático. E naturalmente chegará o dia em que suas liberdades constitucionais, os direitos de los campesinos e de los pobres serão respeitados. Teremos então que pensar ao respeito da paz, que trabalhar por la paz. El Dalai Lama dijo com muita sabedoria: é necessário que a criatura tenha paz em seu mundo íntimo. Se não há paz no mundo interior, jamais haverá paz na sociedade. É impossível, porque uma pessoa transtornada cria situações de conflitos e de guerras. É por ello que o Maestro Jesus dijo: eu os trago mi paz e les dou mi paz. Não a paz que o mundo brinda, sino a paz que solamente eu puedo brindar. Qual é a paz que nos brinda Jesus Cristo? A harmonia interior, como dizia Buda, como diziam Sócrates e Platão. Sócrates na cárcel, e de notável diálogo com Criton, seu discípulo, dizia que a cárcel não lhe impedia de amar e de pensar. Ele não estava encarcelado. Encarcelado estão aqueles que têm vícios, porque donde vê estão encarcelados em seus vícios. Ele era livre, porque podia pensar, e donde iba seu pensamento, iba ir personalmente. E então, digo, a paz resulta de 3 fatores: uma consciência reta, palavras corretas, conduta nobre, consciência de paz. Se por acaso, se ao azar, eu tenho uma mente viciosa, não tenho paz. Pongo uma máscara, viego, e represento um papel dramático, pero sou um atormentado que termina com depressão. Com a depressão, porque tenho uma doble personalidade. Aquilo que projeto e aquilo que sou. Psicologicamente, não conseguimos suportar as 2 condutas. E é um momento de estresse. E o estresse leva a um transtorno das neuronas, a falta de produção de serotonina, de noradrenalina. E então entramos em um surto depressivo. Esse é o problema da sociedade contemporânea. Segundo estatísticas, há no mundo neste momento 200 milhões de depressivos crônicos. Afuera, os depressivos sazonais, os depressivos periódicos, aqueles que têm recidiva. A depressão é o drama da sociedade. Por quê? Porque somos uma sociedade de aparência. Cada quem tem que aparentar o que não é. Aparentar riqueza, poder, beleza. Vivimos um momento da moda. Para a mulher, por exemplo, há que ser delgada. E aí temos a bulimia, a anorexia. E temos os problemas gravíssimos de los transtornos de ordem de conduta. Os homens têm que fazer musculação, serem atletas de los músculos e débiles de caráter. Então, o que temos? Temos formas e não uma sociedade digna. Miremos uma pessoa que é vazia, pero que é o modelo, é sexo, como dizem os americanos, é metrosexo.
Entonces, es una persona que se cuida, que se belleza, que es machista. Pero esto no es nada, porque los animales también lo son. Produce sexo para ser hombre y del sentimiento ontológico. Es ser la persona que domina sus impulsos, que el animal no domina, porque no tiene